Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Speak ESG Podcast. El día de hoy nos acompaña Leslie Lamadrid, la directora de Comunicación, Marketing y Sostenibilidad de Veolia. Muchísimas gracias, Leslie, por estar aquí y venir a platicar con nosotras de lo que hacen y de esta empresa que me parece súper interesante porque creo que hay poquitas en México, ¿no?, que tengan este modelo de negocios. Cuéntanos cómo estás. Ay, bien, muchas gracias. Gracias, Aranza, gracias, Jess, por invitarme. Estoy súper contenta de poder platicarles pues un poco más de lo que hacemos en Veolia, pero también pues darles algunos consejos hacia dónde debemos ir migrando, ¿no? Todas las empresas y el claro objetivo que tenemos, que es mitigar a esta gran amenaza que es el cambio climático. Leslie, qué bueno que mencionas esto de que quieres inspirar y hablar y darle ejemplo más que nada a las demás empresas sobre la importancia que tiene la sostenibilidad en este ámbito. ¿Qué significa la sostenibilidad para Veolia? La sostenibilidad para nosotros es nuestro core, nuestro ADN. Nosotros hemos adoptado este concepto de la sostenibilidad y lo hemos redefinido. Lo hemos redefinido bajo un solo propósito, que es lograr la transformación ecológica en el planeta y en nuestro país, puntualmente con las acciones que hacemos. No nada más se trata de cumplir la parte de regulación o se trata de cumplir con la norma, que por supuesto es importante, pero hay que replantear de raíz la forma en que hoy actuamos, que producimos, la forma en que hoy estamos generando o utilizando los recursos. Entonces, ese repensar es lo que debería de englobar la sostenibilidad. Y es así como lo vemos en Veolia, como la ecología tiene que estar al centro de todo lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque esto nos va a dar una resiliencia operativa y también mayor competitividad a las empresas, a las ciudades también. Entonces, ese es un eje clave para nosotros. Y cuéntanos cómo es que se conecta. A ver, quizás valdría la pena, un poco a destiempo, pero que nos cuentes qué hace Veolia y cómo eso que hace se conecta con el cotidiano de las personas en un país como el nuestro. Veolia somos una empresa que tiene más de 170 años de experiencia en el mundo. Nosotros tenemos 3 actividades, que es gestionar el agua, los residuos y la energía. Entonces, al tener estas 3 grandes actividades, pues lo que más nos destaca es que podemos integrar soluciones cruzadas. Esas soluciones que abarcan justo la parte del agua, los residuos de energía, en donde puedes ver el todo dentro de una empresa o una ciudad. Esos son nuestros los dos sectores a los que nos dedicamos en el mundo. Justo trabajamos mucho con municipios y también con industrias y con empresas que hoy requieren gestionar de mejor manera sus residuos, descontaminar y descarbonizarse también. ¿Qué le dirías a las personas o pequeñas y medianas empresas que piensan que la sostenibilidad es solamente para grandes empresas? Porque ahorita estabas hablando que ustedes inciden en municipios, en empresas grandes, inciden también en pequeñas y medianas empresas, y si no lo hacen, ¿qué les dirías? Ok, sí incidimos sobre todo en medianas empresas, sí. Nosotros estamos convencidos de que cualquier acción que tú hagas para el bien ambiental, social bueno, principalmente social y ambiental, sí hace la diferencia. O sea, tú puedes como pyme reducir tu consumo energético, ser más eficiente en la forma que hoy utilizas la energía, también cómo puedes gestionar mejor tu agua. Esa a lo mejor es una pequeña tintorería, ¿no? Pero que si es agua que justo es el agua residual que ya no utilizan en su proceso, la tira al drenaje, pues imagínate la contaminación que eso va a llevar, ¿Qué es ¿no? lo que pasa todo el tiempo, no? Sí, y pasa todo el tiempo y tenemos que hacer que la pyme sea muy consciente del impacto ambiental que ellos tienen y que las pequeñas empresas sí deben de hacer la diferencia, porque en México
las pymes es el de los mayores sectores que tenemos, claro, 90%, ¿no? del ecosistema financiero. Y hay acciones para todos. El punto es hacerlas, llevar a la gente a la acción. Si nos quedamos pensando de que porque es muy chiquito yo no lo voy a hacer, es un error. Tenemos que cambiar la forma en que hoy estamos haciendo las cosas y hacer la sostenibilidad más accesible, más concreta y más útil para todos, porque esto nos va a permitir reducir el impacto que nuestro propio, lo que hacemos en el día a día, pues repercute. Entonces nosotros decimos, no hay que hacerlo perfecto, hay que hacerlo siempre posible. O sea, hay que accionar lo que sea necesario para poder descontaminarnos más, descarbonizarnos también, y cada uno poniendo su granito de arena, sí se puede hacer la diferencia. Este tema de que ustedes ayudan a gestionar, ¿no? La gestión es súper importante, pensando sobre todo en ciudades como la nuestra, que generan toneladas y toneladas de basura que podrían ser reutilizadas de otras maneras, ¿no? Como energía. Justo íbamos en la carretera apenas y vimos una composta, estaba lloviendo, y vimos una composta, y en de la composta salía muchísimo, o sea, salía humo, o sea, muchísimo, ¿no? Y me decía mi esposo, que estaba al lado mío, me decía, mira, si pusieras un tubo de cobre en esa composta, podría calentar el agua hasta hervirla, ¿no? Entonces, como tenemos tantas formas de aprovechar estos recursos que están siendo desperdicio, ¿cómo ustedes hacen esto? Porque tienen un proyecto que se llama Plan to Waste o algo. El de Waste to Energy. Waste to Energy. Por ejemplo, en Querétaro tenemos 2 proyectos, uno enfocado a la industria y uno al municipio. En el tema del municipio, justo lo que hacemos es que a través de los residuos que genera la ciudad de Querétaro, nosotros en el relleno sanitario disponemos los residuos. Y esos residuos generan un gas que se llama biogás. Ese biogás lo que hace es mover unas turbinas, y esas turbinas generan electricidad. Y esa electricidad nosotros se la regresamos a la ciudad para alumbrado público. Entonces, estás hablando que la basura de la población está sirviendo para generar electricidad. Hoy en los rellenos sanitarios debería de existir más estas soluciones, que aproveches esos gases, claro, que te sirvan para generar otra cosa, porque nada te sirve guardarlos ahí y que, aunque lo hagas de manera correcta, y nada más quemarlo, ¿no? Porque también hay unos quemadores que no generan biogás, quemas ese gas para que no se acumulen y no generen incendios. Pero lo ideal es hacer plantas que conviertan esos residuos en electricidad a través o aprovechando el biogás. Eso es uno. Y la otra es, los residuos peligrosos tienen un alto poder calorífico. Un residuo industrial como las estopas con pintura, algunos otros materiales, se pueden convertir en un combustible renovable. En vez de que tú esos residuos los lleves a un confinamiento, pues puedes tener esta otra oportunidad de revalorizar un residuo peligroso y convertirlo en ese combustible, que ese combustible lo puede utilizar las cementeras dentro de sus hornos. Entonces, nosotros trabajamos en San Luis Potosí, tenemos una alianza con Cementos Moctezuma para que todo ese residuo de diferentes industrias de la región pueda ser valorizado, y ellos ajustan sus hornos para poder utilizar este combustible. Ellos dejan de utilizar el combustible fósil y utilizan este otro combustible. Y nosotros tenemos programado justo tratar más de 71,000 toneladas de CO2, gracias a esto, en 10 años, de reducir. Y también 1,600 tráileres que no tienes que llevar la basura, que sobre todo está en el Bajío, hacia el norte del país, que es donde están los confinamientos. Nosotros también tenemos un confinamiento. Pues ahí los tráileres ya no tienen que moverse tanto, que también contamina bastante los trayectos, ¿no? Y esto puede representar más o menos como plantar 16 millones de árboles, una solución de este tipo. Generar, por supuesto, empleos, etcétera. Y a nosotros lo que más nos interesa es que las empresas sepan que hay otra solución, que uno, no utilicen los rellenos sanitarios
para poner residuos peligrosos, porque eso es lo peor que puede hacer. Bueno, peor el tiradero, ¿no? Eso no lo queremos, pero luego el relleno sanitario, pues no es la forma de tratar de contener ese tipo de residuo contaminante. Está esta solución y también están centros de confinamiento, como el que tenemos en Mina, Nuevo León, en donde son celdas, le llamamos macroceldas, que prácticamente es una bóveda de residuos en donde te permite neutralizar el residuo para que no contamine ni el suelo ni el aire. Se cierra como una especie de bóveda, y luego arriba tienes muchas capas de vegetación, y ya encantada los invitamos y vuelves a ver cómo eso vuelve a salir, diferentes tipos de especies de cactáceas y tal, porque nosotros la reforestamos toda esa parte. Oye, entonces hay pero que hacer las cosas bien. Perdón que interrumpa, pero es que esto que nos cuentas está increíble. ¿Qué está pasando para que no avance, para que otras empresas no lo hagan? Por supuesto, es un tema de presupuesto, seguramente, ¿no? Trabajar con Veolia no debe de ser muy económico, pero definitivamente hay grandes actores en la industria que están contaminando muchísimo y que no están teniendo este acercamiento. ¿Tú crees que es porque les falta una política pública que regularice o un marco normativo en el cual se inscriba esto, que digan tienes que buscar una forma de hacer algo con tus residuos tóxicos porque si no te voy a multar? Y entonces ya buscar proveedores como ustedes. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista? Las normas están, las normas existen, la regulación existe. Eso sí, de verdad es algo que se ha hecho muy bien. ¿Qué es lo que falta? Y nosotros lo vemos es, uno, mayor vigilancia de parte de las autoridades, eso debe ser clave. Si hay mayor vigilancia, puedes evitar que justo empresas estén metiendo residuos peligrosos en donde no deben de ir, y tienen que regularizar que cumplan entregando los manifiestos que necesitan para continuar operando. Si tú le dices a una empresa, si tú no lo haces así, no vas a continuar operando, lo van a hacer bien. Si tú a una empresa tú le exiges que entregue las auditorías correspondientes, que tiene que supervisar a dónde se van sus residuos, cómo los están tratando y tal, va a haber mayor cambio, sí se esperaría un cambio mayor. Entonces, nosotros, ahorita que decías, me da risa porque, pues sí, a lo mejor porque es Veolia parecería que es caro, pero la verdad que sí tenemos soluciones para muchas industrias, y tratamos de dar un precio más competitivo para que la gente lo haga bien. O sea, lo que no queremos es que se vayan a otro lado porque les salió más barato. Claro que te cuesta más, por así decirlo, porque sí es un valor agregado de que estás haciendo las cosas como se deben y que estás cumpliendo con las leyes y la regulación, aunque no te lo persigan, por así decirlo, pero sí necesitamos empezar a que vean el valor agregado que tiene el hacer las cosas bien para tu empresa, para tu comunidad y para generar un impacto menor hacia el planeta ambientalmente. ¿Y esto en qué va a repercutir? En que tengamos generaciones también que les vamos a garantizar el que van a estar saludables y el que van a estar bien. Si hoy no podemos pensar en eso y no nos preocupa el futuro de las nuevas generaciones, los niños, ¿no? Que pues, o sea, ¿qué se espera en un futuro? Entonces, eso yo creo que falta mucha sensibilización y decirte, me voy a ahorrar 3 pesos, porque luego de verdad es 3 pesos, pero me lo van a depositar en un relleno y yo ya ni sé dónde está ni nada, o lo hago bien y lo mando a los confinamientos autorizados donde tienen que ir, 3 pesos lo vale, ¿no? Entonces... Pero dime algo, Leslie, o sea, ahorita que estabas hablando de eso, ¿ustedes cómo le comunican este tipo de impactos? O sea, tú intervienes, entiendo, ustedes como Veolia intervienen esta industria o esta pyme o esta empresa. Una vez que ustedes hacen toda la gestión, me imagino que ustedes hacen como un reporte o algo del impacto ambiental o social que tuvo toda esta intervención. ¿Cómo es que ustedes se lo transmiten al público en general? O sea, no solamente a la empresa. ¿O cómo funciona? Bueno, nosotros para invertir en cualquier proyecto nos regimos bajo el desempeño multifacético, que el desempeño multifacético tiene como 4 años que Veolia lo implementó como algo obligatorio para todos los países en donde operamos, y donde te dice que cada proyecto que tú hagas tiene que
medir el impacto hacia el cliente, hacia el ambiente, hacia tus propios colaboradores, hacia la comunidad y hacia tus accionistas también, ¿no? Hacia dónde lo vas a llevar. Entonces, no nada más invertimos por invertir, invertimos en proyectos que sí cumplen con estos criterios. ¿Por qué? Porque si nada más pensamos en el dinero o la parte económica, no sería congruente con lo que Veolia hace. Entonces, nosotros estamos creando soluciones para cualquier industria, para cualquier empresa que tengan estos 5 ejes. Y esos 5 ejes están justo enmarcados en lo grande, en la parte ambiental, social y de gobernanza, que también justo se rigen bajo eso. Entonces, nuestro gran propósito es cómo logramos la transformación ecológica, y es así como lo comunicamos también al exterior. Cada proyecto que hacemos, el que tenga todos estos cumplimientos de 5 ejes, eso nos hace diferentes a los demás, porque tú puedes estar tranquilo de que vamos a poder abarcar como el todo en un solo proyecto. Entonces, y yo creo que ahí es donde destaca mucho la forma en que hoy tenemos que actuar. No podemos visualizar los negocios como uno solo, sino sí tenemos que retar mucho en cómo hoy las industrias están produciendo, cómo el consumidor también hoy tiene que exigir más a las empresas que mejoren sus procesos y que pongan al centro de sus decisiones a la ecología, porque si no la ponen en el centro, las cosas no van a cambiar. ¿Y qué va a pasar? Que empresas hoy no están llegando a los objetivos que se plantearon, o ya dijeron que no van a llegar para el 2030, ¿no? Entonces, ¿y por qué no van a llegar? O sea, ¿por qué no van a llegar? Porque tuvieron que haber hecho inversiones desde hace muchos años atrás para poder llegar a esa meta. Entonces, eso no podemos tener una visión cortoplacista. Estas son acciones que sí requieren su tiempo, con una visión a largo plazo de implementación que justo permita hacer cambios en la forma en que de verdad hoy producen las empresas. Porque si no, va a llegar el 2030 y ahora voy a llegar al 2040, 2050. Y no podemos irnos así. O sea, tenemos que actuar hoy. Y te voy a decir una cosa, justo tuvimos un estudio que se llama el Barómetro de la Transformación Ecológica, en donde dice qué tanto está dispuesto la gente a hacer cambios en su vida aunque te cueste más, aunque pagues más por el agua, aunque pagues más por la energía, aunque pagues más por productos que cuiden el agua y la energía. Y el 75% de los mexicanos está dispuesto a hacerlo, a pagar más, porque sí queremos, estamos viendo los efectos del cambio climático, tenemos las lluvias, inundaciones, pero las sequías. Entonces, eso tiene que hacernos repensar y como consumidor sí exigir más a las industrias y a las ciudades donde vivimos a que actúen ya, porque si no, sí corremos el riesgo de que pasen los años y esto cada vez va a tener una afectación mayor. También el estudio dice que el 66% de las personas está convencida en el mundo que la inacción nos va a salir mucho más cara 100%. que la acción. Pero ¿cómo es que monitorean esto, Leslie? O sea, ¿cómo monitorean esa transparencia, esa rendición de cuentas para que realmente se haga, o sea, tenga el impacto que ustedes están buscando como empresa? Sí, y muy buena pregunta. Aquí la verdad nos apoyamos mucho de la tecnología también. La tecnología, la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un sistema que se llama Hubgrade. Ese sistema lo que te permite es analizar datos en tiempo real, monitorear en tiempo real el consumo energético, el consumo de agua, hasta el volumen de tus residuos que tienes. Y entonces te permite ser más predictivo de cómo vas a poder cuidar tus recursos. Por ejemplo, en el Hotel W, que es uno de nuestros clientes, justo pues antes habían visto que el consumo, aunque el hotel no estaba ocupado, pues tenía un consumo muy alto de energía. Entonces, ¿cómo si no está ocupado, pues tiene ese consumo? ¿Qué está pasando? Entonces se colocan sensores en distintas partes de los sistemas eléctricos de los hoteles, y con esos sensores tú te puedes ir dando cuenta
en dónde tienes unos picos de energía y cómo o qué tienes que hacer para poder minimizar esos picos. Hoy ya tenemos casi 2 años trabajando con el hotel y mes con mes hay una reducción entre un 10 a un 16% del consumo energético del hotel. Aún así tenga una capacidad alta, se sigue reduciendo el consumo energético. Y eso pues que hace que un hotel como el W pues hoy pueda descarbonizar más lo que sus acciones y su actividad diaria prácticamente. Entonces, y en el Hubgrade, justo lo que hacemos es analizar en tiempo real por qué está saliendo un pico de energía, qué está pasando, qué lo está arrojando, y en ese momento dices, pues es que se descompuso un chiller y algo está pasando. Entonces actúas en ese momento para que no consumas esa energía. Lo que nosotros destacamos es lo que no monitoreas no se puede mejorar. Sí, lo que no se mide no mejora, ¿no? Entonces necesitamos monitorearlo, necesitamos atenderlo, y los expertos que trabajan en el Hubgrade, pues justo lo que hacen es esto, es no nada más que esté conectado a un sistema que te analiza la información, sino que también te permita decir, ok, ¿dónde sí puedo actuar más? ¿Dónde puedo ajustar la forma en que hoy está produciendo o está consumiendo esta agua o esta electricidad? Entonces, ese tipo de tecnologías han ayudado mucho a cambiar las cosas, y también para reportar. Reportas también, eres muy transparente con tu cliente y hacia afuera. Esa transparencia es lo que te dice, yo sí te estoy ayudando, yo soy tu aliado que te está ayudando a reducir este consumo, y aquí lo puedes ver. Todo Pero está ese reporte, ¿a dónde se va? O sea, ¿dónde reportan? Por ejemplo, todo lo del Hubgrade directo a los clientes. Eso sí es algo que es un valor agregado para el cliente y se reporta ahí, directo. Y todo lo que consolidamos de ahorros de energía, de agua, lo reportamos en el reporte que tenemos de ESG anual, que es público, que de hecho justo ya va a salir el del 2024, ya va a salir en las próximas semanas, se los voy a compartir cuando lo tengamos. Y también reporta a nivel zona, y todo lo que se reporta a París, todo es público a través del GRI y de todo el reporte de sustentabilidad que saca el grupo. Hay una cosa que me parece bien interesante, porque creo que no me gustaría que se acabara esta entrevista sin que nos hablaras de la implicación que tiene. Nos queda claro que toda la parte ecológica y ambiental es algo que dominan muy bien, pues está en su core business, ¿no? Pero sí me gustaría que nos pudieras hablar de esta interrelación que hay entre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las comunidades locales y la forma en la que en la forma en la que ustedes hacen su propia gobernanza, ¿no? Fuera del aire mencionabas, y también lo repetiste acá, que ustedes se aseguran de vigilar que cada proyecto cumpla con ciertas características para poderlo implementar. Entonces, al final de cuentas, eso es la sostenibilidad, eso es hablar de ESG, ¿no? ¿Cómo integras estas variables en tu negocio para que realmente asegures que sea sostenible? Sí, pues bueno, ya les conté mucho de la A, ¿no? De la parte ambiental, que es lo que hacemos. Pero, por ejemplo, también la parte social es clave para nosotros. Nosotros en donde operamos, generamos un vínculo con la comunidad y aportamos más allá. De hecho, tenemos un programa, entre otras cosas, pero este es el que más me encanta por el impacto que tiene. Es un programa de educación ambiental para niños que se llama Alrededor de Iberoamérica. No nada más de México, sino es de toda Latinoamérica. Llevamos ya 10 ediciones con este programa, en donde han estado participando más de 200,000 niños. ¿Y por qué niños? Porque los niños son un agente de cambio también dentro de sus familias. Trabajamos con los maestros, con los padres de familia, justo para educarlos sobre temas ambientales y también del cuidado de su propia comunidad. Entonces, sí, hemos hecho alianzas con otras empresas, de hecho con la Secretaría de Energía, por ejemplo, para llevarlo y elevarlo aún más. Han estado participando con nosotros, dependiendo del tema, pero desde Conagua, cuando son los... Cada año cambia como la temática, entonces dependiendo de la temática son a los actores como que invitamos. El año pasado, que fue de energía, pues se subió CENER, la CONUE, estuvo con nosotros otras empresas también participando. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que socialmente también lleguemos a cambiar la forma en que hoy estamos haciendo. También comunicamos mucho, tenemos un podcast que luego también las invitamos, que se llama Transformación Ecológica, en donde también hablamos de estos temas sociales, ambientales. Y a nivel gobernanza, nosotros
reportamos, además de tener como reportes por todo lo que nos dice París un poco, pero es porque genuinamente somos una empresa muy transparente con las actividades que hacemos y lo que hacemos todos los días. Eso nos permite también hacerlo mejor, hacerlo más rápido y hacer acciones con menos, que tengan un menor impacto ambiental. Entonces, cada acción que llevamos a cabo es totalmente medida, y la gobernanza para nosotros ha sido un eje clave de transparencia y de la forma en que tenemos que actuar hoy. Hoy una empresa no puede esconder cosas que hace, es como el peor error que puedes hacer. Sé transparente, actúa con eso, y también si tienes errores, errores operativos o algo, se corrige, se actúa y se remedia, ¿no? Esa es como una de las acciones que también hacemos. Qué bueno que hablas de esto, porque han tenido desafíos en su operación en Colombia, es el que más tengo fresco en la mente, y me parece bien interesante cómo han manejado esta política de transparencia de, pues sí, cometimos un error y enos aquí remediándolo. Platícanos un poco más de cómo tienen esta política de transparencia y por qué es importante que las empresas hablen de los desafíos que implica tratar con temas ambientales, por ejemplo. Sí, y yo creo que sí, porque para algunas empresas podrá ser un tabú decir, no, mejor lo escondo. Pero no puedes esconder esas cosas, y menos el tema ambiental se nota, va a salir al final, claro, ¿no? Nosotros ayudamos a las empresas también a que si tienen un problema ambiental, un suelo que contaminaron, nosotros vamos y te ayudamos a remediarlo porque sabemos hacerlo, conocemos cómo hacerlo, y al final, pues, ¿para qué lo dejas ahí, no? Entonces nosotros tenemos esa perspectiva. Lo hacemos para los clientes y lo hacemos para nosotros también. Si en algún momento hay una situación complejo que se salió de control a nivel operativo, porque pasa, ¿qué está pasando en algunas ciudades? Por ejemplo, está lloviendo demasiado, estamos viendo lluvias torrenciales que no veíamos antes, que al final, pues, el proyecto se hizo con ciertas capacidades, ya considerando ciertos riesgos, pero luego los riesgos sobrepasan lo que está pasando a nivel ambiental, y necesitamos en ese momento decir, bueno, sí, vamos a actuar, vamos a remediar esto porque pues se fue de las manos, es algo extraordinario, y actuar y ajustarlo a lo que sea necesario. Cambiamos protocolos, metemos inversiones, y eso hace que no vuelva a pasar también, porque el chiste no es lo hago, lo remedio y ya, ¿no? Y lo hago y lo remedio todo el tiempo, es cómo no vuelve a pasar una situación así. Entonces hay comités a nivel global que justo ven toda esta parte de los riesgos y cómo poder disminuir los riesgos operativos casi al 0%, y que esto permita tener una continuidad operativa de manera eficiente en cada uno de las operaciones en donde trabajamos. Nos lo tomamos muy en cuenta. Qué bueno que hablas también de la parte operativa, porque justamente era lo que yo te quería preguntar. O sea, tú estás hablando de empresas y lugares como muy grandes de intervención, pero muchos de nuestros escuchas dirían, bueno, yo tengo una pequeña, mediana empresa, ¿no? O pequeña empresa, más que nada. Yo no soy Westin, o sea, no tengo los recursos para hacer esto. Entonces, a mí me encantaría, Leslie, que les pudieras explicar, o sea, cuál es su rentabilidad aquí. O sea, cómo tú lo has visto en todos estos procesos, que esto tiene un retorno de inversión. Lo tiene totalmente. Como les decía en un principio, tienen que pensar en una visión a largo plazo. Estas soluciones no pueden ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque claro que requieren inversión, pero al final de eso tú vas a tener un retorno, porque la forma en que hoy estás consumiendo esa agua o estás consumiendo esa energía, si tú hoy lo haces de manera distinta, que te permita reducir el consumo, al final va a tener un impacto positivo en tu rentabilidad y en la forma que produces también. A lo mejor hoy eres pequeño o no, pero también se pueden hacer modelos que se pueden unir entre varios. No necesitas ser tú al 100%, también puedes hacerlo en conjunto con otras empresas similares al lado de ti, en donde tú necesitas cierto tipo de agua. Entonces esa agua que tú requieres, pues puedes
reutilizarla porque el de al lado la necesita así reutilizada, ¿no? Entonces, también estas conversaciones se deben de dar entre la comunidad de empresas que están en la zona, porque hay mucho que hacer en ese sentido. Entre más de verdad se unan a buscar o a repensar la forma en que hoy están consumiendo y están produciendo, sí puedes hacer una diferencia en la forma que hoy actúas. También hay cosas mucho más sencillas y simples en la parte de energía, desde cambiar tu foco LED, que a lo mejor puede ser algo obvio, pero hay gente que no lo hace o que sigue teniendo los otros no focos. evidente. Entonces, por ejemplo, el aire acondicionado, algo que siempre decimos, mantén una temperatura, y sobre todo al norte del país, que es donde más se consume aire, o en los hoteles, bueno, en ciudades donde consumen más este tipo de recurso, manténlo a 24 grados centígrados, no lo estés bajando a 18, no lo subas 25, 26, porque esos cambios de temperatura que tú le estás haciendo, esos picos te generan que tú consumas más electricidad. Si tú mantienes una zona de confort todo el día, 24 grados, vas a consumir menos a que si lo estás apagando, prendiendo, subiendo, bajando, subiendo. Entonces, esas cosas tan sencillas también, y de hecho, también como Veolia también lo comunicamos mucho, porque son acciones muy rápidas, creemos, de ejecutar, que cualquiera lo puede hacer. Y otro tan sencillo. Y que son rentables porque se les baja su consumo de energía. Se te baja tu consumo. O si tienes la posibilidad, colocar paneles también, coloca paneles solares. En fin, yo creo que ya hay tantas soluciones que ya veo que cada vez más lo hacen. O sea, yo cada vez veo más negocios que dicen, bueno, voy a poner los paneles solares. A lo mejor no al 100% por el tema ambiental, pero sí porque yo sé que me va a reducir mi consumo. Y a largo plazo también estoy descarbonizándome. Entonces, más edificios que lo hagan, más empresas, eso va a hacer que también cambiemos la forma en que hoy actuamos. Porque si también se lo dejamos a las empresas grandes, que lo hagan, que ya hay muchas que están haciendo cosas súper buenas, no vamos a llegar a lograrla, a reducir esas metas ambientales o esos CO2 que queremos. Entonces, ahí es donde sí tenemos que cambiar hoy cómo estamos pues realmente actuando y accionando. Muchas gracias, Leslie, por haber venido a compartir con nosotros. Para terminar, nos encantaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los 5 retos los retos de la sostenibilidad que ves de aquí a 5 años? Yo creo que el tema de descontaminar es clave. Hay mucho microplástico en el mundo y esos microplásticos van a ser súper difíciles de erradicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consumir menos plásticos. Esa es una realidad. Hay que consumir menos plásticos en nuestros hogares, reutilizarlos más. O sea, si ya por algo vas a consumir el plástico, bueno, pues ve cómo le das otro uso, porque de ahí a que se desintegre no, y hay muchos plásticos que no se pueden reciclar. Sí, entonces, eso es la descontaminación va a ser uno de los ejes que ya tienen que cambiar ayer. O sea, ya, exacto, ya está. Sí, porque eso, y nos toca a todos, mucho a hacer esos cambios. El otro eje sería cómo si nos descarbonizamos y nos ponemos metas más realistas. ¿Qué pasó hace muchos años lo que decía, ¿no? De ponerte metas ambientales también que no vas a llegar, tampoco es sano para nadie. O sea, tienes que ponerte metas que sí sean alcanzables, que sean retadoras, pero que sean alcanzables. Y actuar en consecuencia. O sea, si tú te la pusiste a 5 años, a 10 años, tienes que ir avanzando año con año, porque si lo vas a hacer 3 años antes de que llegues a meta, no va a funcionar y vas a retrasar todos los procesos. Entonces, sí es un reto importante para hoy las empresas, las industrias. El otro reto que vemos es cómo podemos cuidar más uno de los recursos que es más importante para nosotros, que es el agua. El agua es tan importante. Hoy hay soluciones que puedes tú reutilizar el agua hasta 7 veces. Desde tu casa aprovecha captación de agua de lluvia, reutiliza tu misma agua de la regadera para regar, para tu excusado, o sea, puedes hacer 1000 cosas. Entonces, el agua va a ser uno de los retos, y ya está siendo uno de los retos globales. Y México, si no tenemos una cultura de cuidado del agua clara, donde también las empresas aporten a
apostarle más a la reutilización y al tratamiento del agua, va a ser un recurso que va a ser muy complejo. Cada vez lo extraemos a mayor profundidad. Y esa agua viene con más minerales, con más metales que son más difíciles de quitar. Y si no cuidamos pues hoy lo que tenemos y pagamos el agua, porque si no la pagamos, no van a haber las inversiones que necesitan las ciudades realizarse. Hoy, por ejemplo, en Saltillo tenemos un contrato en donde el agua es potable. Tú la puedes tomar de la llave. Es de las pocas ciudades, o si no es que la única del país, que tú te puedes tomar el agua. Entonces hay mucha conciencia ambiental en Saltillo que se ha trabajado. Es un proyecto que tenemos desde hace 20 años. Y ves la diferencia de un caso como Saltillo a las ciudades que están al lado. Y es impresionante la falta de cultura del cuidado del agua y de pagar el agua. Porque en serio, si no la pagas, es como... No la aprecias. No aprecias. Y no, el agua no es gratis porque las tuberías, el sistema que se necesita para que tú abras la llave y salga agua de tu casa, pasa por un proceso antes enorme. Y luego decimos, no, es que el agua es gratis. Sí, pero gratis si te vas al pozo. No, y ve, pero que te la lleven es muy caro y hay que cuidarla porque... Cuando veas una fuga, repórtala. O sea, creo que sí hay acciones que puedes hacer inmediatas para cuidar este recurso tan valioso que tenemos. Pues qué aprendizaje, Leslie, porque además de que aprendimos mucho de ESG, de lo que hace Veolia, la verdad es que inspiraste e hiciste un llamado a la acción de que de verdad utilizan los recursos. Muchas empresas ya seguramente están haciendo cosas muy chiquitas y ni siquiera lo saben. Y como dice Aranza, qué mejor que medirlo para poder enseñarlo y ver el impacto que se está teniendo. Totalmente. Gracias por tenernos. No, gracias a ustedes. Feliz de estar aquí. Gracias a todos por escucharnos. Nos seguimos viendo en YouTube y Spotify. Y hasta la próxima. Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo.